¿Qué onda la muchacha? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a Jóvenes en Luz, el podcast. Es un cara del otro. Bueno, ¿cómo están? Me alegro de haberlos tenido de vuelta en este episodio. Espero que hayan disfrutado la trilogía que hicimos con los chicos de Jóvenes en Luz. También ya saben que más adelante vamos a estar subiendo la versión completa en la cual se puede escuchar todo seguido, sin corte alguno, sin tener que saltar de episodio en episodio. Así que nada, espero que puedan disfrutar también de ese episodio todo completo. Mientras tanto, nosotros vamos a estar, obviamente, en el cuarto episodio de la segunda temporada de Jóvenes en Luz, el podcast. Y bueno, el tema de hoy es la voluntad de Dios. Y bueno, vamos primero a arrancar sobre tratar de entender qué es exactamente la voluntad de Dios y cuáles son los rasgos de la voluntad de Dios, porque sabemos muy bien que el Señor tiene una voluntad para nuestras vidas, tiene una voluntad para todo el universo y bueno, Él tiene esa voluntad para cada una de nuestras vidas. Y para arrancar, vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Este va a ser el versículo clave, por así decirlo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Bien. Acá el apóstol Pablo, eh, detallaba que, bueno, la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, ¿no? Siempre se dice entre los cristianos seguir la voluntad del Señor, fíjate cuál es la voluntad del Señor para tu vida, o la voluntad del Señor para tu vida es tal cosa y así. Sin embargo, hay ciertas partes de la voluntad que se tienen que analizar más a detalle como tal. Y bueno, una de ellas es cuál es exactamente la voluntad del Señor. Eh, Asimismo, también entender la soberanía que tiene el Señor, cuál es su voluntad soberana por sobre todas las cosas. Y bueno, cuál es también la voluntad personal para cada uno de nosotros. Bien. Y para arrancar, obviamente vamos a arrancar por la voluntad moral, que sería la que tiene el Señor, cuál es su voluntad moral, qué cosas para Él están bien y qué cosas para Él están mal, ¿no? Eh, y obviamente sabemos bien cuál es su voluntad. Los que más o menos leen la Biblia y estudian saben bien cuál es la voluntad del Señor, que siempre las cosas eh, para nosotros el Señor es que sea todo para bien y no para mal. La voluntad del Señor es que nosotros siempre estemos bien y nunca estemos mal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo, de la voluntad moral? Supongamos que la voluntad del Señor es que vos te vayas así, por un ejemplo súper, hiper, mega básico. El Señor creó la noche y la voluntad del Señor es que vos duermas todas las noches, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si vos no dormís durante la noche, al día siguiente estás muerto de sueño, estás hecho un zombie o estás muy cansado y eso te perjudica la salud, ¿ok? Y obviamente el Señor no le gusta vernos mal a nosotros, a su creación. Entonces la voluntad del Señor es que nosotros dormamos para así poder estar al día siguiente saludables, bien, felices, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora bien, veamos cuál es otro punto, es la voluntad soberana. Y es
que obviamente se dice mucho el Señor es soberano por sobre todas las cosas. Y a veces em, medio que hay un debate ahí porque se contradice con que nosotros tenemos libre albedrío, nosotros somos capaces de elegir lo que nosotros queramos. Pero en realidad, em, para nosotros la voluntad soberana no aplica sobre nosotros, sino, por ejemplo, sobre las leyes de la naturaleza, las leyes físicas y las leyes químicas, y etcétera, 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 y un montón de aspectos que el Señor es su voluntad que sucedan así. Como dice una frase, ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por el poder del Señor. O sea, si el Señor dice se acaba la gravedad, se acaba la gravedad y bueno, si no hay gravedad en esta tierra, la tierra se desmorona, se deshace. Entonces la voluntad del Señor es soberana y que básicamente tiene que haber gravedad en esta tierra, en ese ejemplo. Y por último está la voluntad personal. La voluntad que el Señor tiene, cuáles son los deseos para cada uno de nosotros y los planes que Él tiene eh, con nuestras vidas. Esa es la que más se debate o la que más se habla mucho, más que nada entre los jóvenes, porque ya la gente grande ya más o menos tiene la vida hecha y ya no necesita estar pensando en qué va a ser de su futuro, puesto que de cierto modo lo único que esperan es ir a los brazos del Señor. En cambio los jóvenes, como pensamos que somos eternos, andamos en busca de la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Si el Señor quiere que yo vaya a estudiar, si el Señor quiere que haga este trabajo, si el Señor quiere que esté con esta chica, si el Señor quiere que esté con este, que tenga esta amistad, o si el Señor quiere que esté con mis padres, o me manda a mudar solo, y así, ¿se entiende? Y al final, esos son los tres aspectos de la voluntad del Señor: la voluntad moral, la voluntad soberana y la voluntad personal. Ahora bien, ¿cómo podemos, por ejemplo, distinguir cuál es la voluntad moral del Señor? Como decíamos, el Señor no nos quiere ver mal y obviamente nosotros no vamos a andar mutilándonos los dedos eh, porque eso nos lastima a nosotros. Entonces, obviamente la voluntad del Señor es que vos no te hieras, ¿no? O, por ejemplo, que vos no estés en contienda con tu cónyuge, o que no estés peleado con tus padres. La voluntad del Señor es que vos estés en paz con tus padres y que los puedas amar. ¿Por qué? Porque al final, si vos estás peleado con tus padres o si estás enojado con tu cónyuge o algo por el estilo, eso te queda como una raíz de amargura en tu corazón. Y el Señor obviamente no te quiere ver mal. Entonces, con esos ejemplos más o menos se puede distinguir cuál es la voluntad moral. Después, como mencionábamos recién, la voluntad soberana del Señor es que Él es soberano por sobre todas las cosas y todas las cosas suceden porque Él las quiere así. Eh, a mí me parece muy loco que si, por ejemplo, hay más o menos entre unas 20, no me acuerdo exactamente el número, pero más o menos unas 20 leyes eh, físicas y cuánticas que definen todo el universo, y si se cambia uno de esos parámetros, este universo en el que vivimos nosotros no debería existir, ¿no? Entonces, el Señor estableció ciertas leyes en cuanto a lo físico, y también obviamente hay leyes espirituales. O sea, hay límites y hay voluntad del Señor que nosotros no nos podemos meter, no la podemos cambiar. Por eso se le llama voluntad soberana, porque son básicamente intransigentes y no se pueden cambiar en lo absoluto. Porque si se cambia, obviamente terminaría en total destrucción. Y la voluntad del Señor no es que haya destrucción. Por último, la voluntad personal es una de las que más vivíamos con los jóvenes. El pensar, bueno, y que
qué va a pasar con mi vida, o qué va a suceder con mi futuro, o si voy a estar con esta pareja o no. Em, y al final, el Señor, para saber nosotros bien qué es lo que quiere para nuestras vidas, tenemos que mirarlo bajo más un filtro de unas preguntas. Eh, la más importante, obviamente, es si realmente, por ejemplo, en una relación, si realmente esta relación me está acercando al Señor o me está alejando. Si te está alejando esa relación, no es la voluntad del Señor. ¿Se entiende? En cambio, si esa relación te está acercando más al Señor y vos te estás con tu pareja acercándote más y viviendo una vida conforme a la voluntad del Señor, obviamente esa sí es la voluntad del Señor. O por ejemplo, si tenemos ganas de estudiar alguna carrera, eh, pero nos toca quizás alejarnos de la iglesia a la que estamos y no buscamos otro lugar para quizás seguir acercándonos al Señor y solamente pensamos en los objetivos personales de decir no quiero ser universitario y quiero tener mi título y después ahí después voy a ver si tengo tiempo para dedicarle al Señor. Obviamente esa no es la voluntad del Señor. El Señor siempre te va a querer más cerca y siempre va a querer que nos acerquemos más a Él en todo momento. Entonces, siempre que sea que nosotros tengamos un deseo o un anhelo, someterlo siempre a la voluntad del Señor bajo ese filtro de pensar, ¿esto me va a acercar más al Señor o me va a alejar más? ¿Esto me va a acercar más a lo que Jesús era o esto me va a alejar más a lo que Jesús era? ¿Bien? Otra parte también para saber si realmente es la voluntad del Señor o no, es si, por ejemplo, nosotros recibimos paz a la hora de ver si es la voluntad del Señor o no, o cuando está sucediendo, ¿no? Y es más que obvio que cuando nosotros estamos intranquilos, sabemos que no estamos cumpliendo eh, la voluntad del Señor, no si nosotros conocemos cuál es la voluntad del Señor, ¿no? También otro aspecto que es muy importante para saber si es la voluntad del Señor o no, es si es... Me olvidé la palabra. Otro aspecto de la voluntad que nosotros podemos ver si es la voluntad del Señor o no, es si en los momentos en los que estamos o queremos hacer un proyecto o algo, se nos abren o se nos cierran las puertas, ¿no? Como dice un dicho, el Señor eh, abre, abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir, ¿ok? Y, y bueno, uno cuando está en el día a día, quizás, no sé, se manda a un trabajo el cual sabe muy bien que no cumple o quizás no tiene el horario ideal para poder ir a la iglesia o las reuniones o quizás tener aunque sea un momento de comunión con el Señor. Si ese trabajo nos tapa, obviamente sabemos que no es la voluntad del Señor. Y si nosotros estamos en busca de la voluntad del Señor, esa puerta se nos va a cerrar. Eh, Obviamente no es que el Señor anda obligándonos a nosotros a hacer lo que Él quiera, sino que si nosotros ponemos a disposición nuestra voluntad, así como la hizo el Señor Jesús, que sometió su voluntad a la voluntad del Padre, si nosotros nos disponemos, ahí nos vamos dando cuenta si se van las cosas y si van bien las cosas es porque es la voluntad del Señor. Pero esos son más o menos los aspectos de cuándo saber que es la voluntad del Señor. Y ahora también vamos a ver un poquito, muy por encima, cuáles son las cosas que se suele transversar o confundir que son la voluntad del Señor. Una de ellas, por ejemplo, es que la voluntad del Señor
se supone que concuerda con nuestros deseos, cuando no es así. La mayoría de las veces la voluntad del Señor no va acorde a lo que nosotros deseamos. Si nosotros queremos ser multimillonario, como se suele ver mucho, el Señor yo creo que no va a querer que vos seas multimillonario, porque conoce tu corazón y sabe que si vos, por ejemplo, te convertís en un multimillonario, quizás te apartes de él porque digas, ya no necesito nada más, tengo todo lo que quiero, me compro lo que quiero, hago lo que quiero, y esa obviamente no es la voluntad del Señor. Otro aspecto también es que se suele confundir la voluntad del Señor con que no sufrimos, cuando no es así. El mayor ejemplo de que sí era la voluntad del Señor que sufrió fue cuando Jesús fue crucificado. Jesús realmente lo dice en el Getsemaní, le dice, Señor, si es tu voluntad, por favor, no me mandes a sacrificarme. Le dijo, pasa de mí esta copa. En cambio, Jesús lo que hizo fue, sí, rogarle al Padre si podía pasar, si era su voluntad, pasar esta copa, pero a la vez, en esa misma oración, él sometió su voluntad, o sea, Jesús mismo siendo Dios, su voluntad a la voluntad del Padre, ¿no? Gracias a que Jesús sometió su voluntad como hombre, nosotros, gracias a él, somos todos salvos, ¿no? O sea, Jesús la sufrió mucho. Los latigazos que le habrán dado, la lanza que le atravesaron, los metros y metros que le hicieron caminar con la cruz en su espalda, estando todo lastimado. No se lo deseamos a nadie en lo absoluto, pero era la voluntad del Padre que su Hijo se sacrificara para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Y ya con esto podemos dar por finalizado este episodio. Es apenas un rasquicio de lo que podemos ver la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es absolutamente toda bíblica. Si tenemos alguna duda o algo de decir, hey, quiero hacer tal proyecto, voy a poner en la Biblia y me dice que si me alejo del Señor no está haciendo la voluntad, está todo en la Biblia. Y básicamente, si uno quiere realmente buscar la voluntad del Señor, lo que más le va a doler, más que seguro, es que quizás no sea acorde a los planes que nosotros, los seres humanos, tenemos. Pero como dice el Señor, sus planes son mayores que los nuestros y nuestra mente es muy corta comparado a los planes que Él tiene, con su mente infinita básicamente. Así que nada, este sería el cuarto episodio de Jóvenes en Luz, el podcast. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Espero que hayan descubierto, aunque sea un poquitito, de la voluntad del Señor. Que les sirva a cada uno de ustedes en sus hogares. Que puedan hacer una oración ustedes y someter su voluntad a la voluntad del Señor y poder hacer cada uno de los planes que Él tiene, entender que nuestros planes son pequeños al lado de los que Él tiene, entender que todo lo que Él nos desea a nosotros es bueno y es todo obviamente para su gloria y nada más que para su gloria. Y con esto ya terminamos este episodio. No olviden compartirlo con sus amigos, con sus familiares. Mándenlos ahí en Instagram, en los grupos que tengan por ahí. Hagan spam de lo que sea. Síganos en nuestras redes sociales, en Jóvenes en Luz, el podcast en YouTube. No me acuerdo el orden, perdónenme, no me acuerdo el nombre. El orden. Acá en YouTube, acá en Spotify y acá en Instagram como Jóvenes en Luz, el podcast. Yo soy Tobias Álvarez y nos estamos viendo en el quinto episodio la semana que viene.